Hoy vamos a estar hablando sobre fuego extraño, fuego extraño. Amén. Levítico capítulo 10, versículo 1. Levítico 10, 1 dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ello fuego, y sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca mandó. Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Amén. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, y eran sacerdotes junto con Aarón. Aarón era el principal sacerdote. Luego le seguía 5 sacerdotes más, que cada uno tenía su función dentro de lo que es el campo de cuidar el tabernáculo de reunión o el templo también, ¿no es cierto? Más adelante. De hecho que acá habla del tabernáculo, era la tienda en la cual vivía Dios. Así era. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se ofendió tanto Dios? ¿Por qué se enojó con ellos? ¿Por qué dijo, le salió fuego, ¿no es cierto? Mandaron fuego extraño y los consumió. De hecho que nos habla precisamente de actitudes. Actitudes, cuando nosotros hablamos de actitudes, estamos hablando, ¿no es cierto?, de tener una actitud reverente delante de Dios. Que cuando nos presentamos delante de Dios no tiene que ser una cosa sino más, pero hay algo que nosotros queremos que tengan en cuenta. Pero para seguir en este tema, primero tendríamos que saber qué significa fuego en la Biblia. ¿Qué significa fuego en la Biblia? Con frecuencia en la Biblia simboliza la presencia de Dios, liberar o liberación, purificación y consume. Eso significa fuego en la Biblia. Entonces, Deuteronomio capítulo 4, versículo 24 dice: porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso. Entonces el fuego simboliza el juicio divino y la presencia divina de Dios. Esto simboliza el fuego. Hay una tipología muy grande con respecto a lo que es el fuego y cómo se manifiesta. De hecho que no es, realmente no es fuego, digamos, ese no se presenta como un hombre lleno de fuego. No es eso. Pero hay una tipología acá. La tipología quiere decir estudio los tipos. Significa tipología. De hecho que nos habla precisamente de actitudes. Cómo Dios se manifiesta. De qué manera se manifiesta. Amén. Y cómo nosotros nos manifestamos delante de la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 3 versículo 11. Dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Acá vemos cómo se manifiesta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta como fuego que consume, pero también como fuego, ¿no es cierto?, que purifica. De hecho que esa es la función del Espíritu Santo de Dios. Entonces, Nadab y Abiú estaban ministrando la presencia de Dios. Ese era el fuego que no debería apagarse. El fuego de Dios no se debe apagar bajo ningún punto de vista. Y era la orden que tenían los levitas en aquel entonces, la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, la tribu que tenía la función de servir a Dios. Esos eran los levitas. Era una tribu. Pablo decía lo siguiente, tomando en cuenta las enseñanzas del Antiguo Testamento: no apaguéis el espíritu, no apaguéis el espíritu. Como diciendo, bueno, si hay algo que no puede hacer Dios es evitar, ¿no es cierto?, de que por decisión propia tú apagues el espíritu o tú enciendas el espíritu.
Porque es una función del Espíritu, pero es una decisión nuestra. Es una decisión nuestra el querer estar encendido en la presencia de Dios. Es una decisión nuestra entrar en la presencia de Dios. Es una decisión nuestra recibir los milagros de Dios. Porque también, vamos a decir, yo experimenté muchísimas veces, ¿no es cierto?, que he visto personas sanadas, restauradas, liberadas. Personas que se sanaron porque pasaron con una fe tremenda, creyendo de que Dios iba a hacer el milagro y estaban dispuestos a agarrarlo y que nadie se lo arrebatara. Entonces pasaban con esa fe y se sanaban enseguida. Pero ¿qué pasa con esas personas si son incrédulas? Pasan por si las dudas, de repente busco soluciones y por ahí la pego y recibo la sanidad. Mentira, no recibe nada, porque no es la actitud correcta, porque así no es como funciona esto. Amén. Entonces está la fe de aquel que ministra, la fe de aquel que recibe. Yo no solamente debo creer en Dios, creo que en los milagros, pero no solamente creo en los milagros, creo en las promesas. Y también debo creer que debo recibir las promesas, que las promesas son mías y que Él tiene su tiempo para que yo pueda recibir las promesas. Pero si yo no creo en eso, si desisto en mi oración, si desisto en creer, si desisto, ¿no es cierto?, en que, bueno, a lo mejor no es para mí. Entonces no va a aparecer nada. Pero no es el tema. Ahora bien, el fuego de Dios es el fuego que no se consume, pero que puede consumir. ¿Me entiende? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ellos tenían que mantener el fuego. Y no tenían que quemar cualquier cosa. Había un típico, específico de madera que tenían que llevar para quemar. Y el incienso tenía que ser conforme a lo que Dios quería. ¿Se da cuenta? Él hasta los mínimos detalles se fija. ¿Pero por qué se fijan hasta los mínimos detalles? Porque en los mínimos detalles nosotros podemos ver la voluntad para nuestras vidas. En los mínimos detalles nosotros podemos ver cómo Dios se manifiesta. Escuche, porque cada cosa tiene su propósito. La madera tenía que ser madera de acacia. ¿Por qué? ¿Madera de acacia qué? ¿Acaso no construyeron con madera de acacia? También se hizo la cruz con madera de acacia. Era la madera que más abundaba en Medio Oriente. Lo cual nos recuerda que el fuego del Espíritu Santo no debe apagarse, ni tampoco mezclarse con cualquier cosa. ¿Entiende? El fuego del Espíritu Santo no se debe apagar, ni tampoco mezclarse con cualquier cosa. Yo no entiendo a aquellas personas que predican a un Dios que no conocen. No puedo entender a aquellas personas que predican a un Dios que nunca probaron que existe. No comprendo, no entiendo a aquellas personas, ¿no es cierto?, que predican a un Dios que nunca les habló. Yo no entiendo a aquellas personas, ¿no es cierto?, que predican a un Dios y ellos no cambian nunca. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, tiene que haber, ¿no es cierto?, la luz de Cristo tiene que alumbrar nuestro espíritu y nosotros tenemos que exteriorizar lo que somos por dentro. Escucha, si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser y no somos como Dios quiere que seamos y tampoco hagamos la voluntad de Dios, te aseguro, te garantizo que Dios no existe para esa persona. Pero igual predican, igual hablan. Esto es una especie de locura. Es una especie de locura mental. Escucha, yo no entiendo qué clase de locura puede ser esa. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? No podemos relacionarlo con el Espíritu Santo y mezclarlo con otras cosas, porque Dios no está ahí.
Cuando vemos el ejemplo en Nadab y Abiú, nos damos cuenta de que no era la forma en la cual no solamente se tenían que presentar, sino que tendrían que ministrar a Dios. Ellos ministraban a Dios. ¿Y cómo lo ministraban? ¿De qué manera lo ministraban? Claro, estaban ministrando, sí, por supuesto que estaban ministrando, pero no era la forma que Dios quería. No era la forma que Dios quería. Entonces no estaban haciendo la voluntad de Dios. Y si nosotros seguimos leyendo, ¿no es cierto?, ese mismo capítulo, nos vamos a dar cuenta que después de eso, Dios le mandó prohibir que se tomara sidra y vino. Así que lo más probable es que Nadab y Abiú hayan ido medio entonaditos los hombres. ¿Para qué? Para servir a Dios. ¿Ah? ¿Tú sabes lo que es eso? Medios borrachitos ahí. ¿Sí? No era la forma. No es como vos pensás. Dios se habita en todos lados. Él es omnipresente. En el lugar que menos te lo esperás está ahí, mirándote. Pero no creen. Y acá está el problema. ¿Qué me va a hacer Dios? No importa, estoy medio pasado de copa, pero no importa, tranquilo. Me voy a servir al Señor. No debemos mezclar las cosas que provienen de Dios. O se hacen bien o no se hacen. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11 al 13 dice así la palabra de Dios. Nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día de la declaración, pues, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Así que y esto va más para los que quieren ministrar, así que cuando vos ministrás al Señor, o estás bajo la cobertura de Dios, ¿no es cierto?, tenés que entender algo, que tu vida espiritual empieza a ser edificada. Pero ¿con qué materiales nosotros edificamos nuestro mundo espiritual? ¿Con qué materiales empezamos a edificar nuestra relación con el Señor? Depende de nosotros. Por eso que dije al principio, ¿no es cierto?, que obviamente somos nosotros los que elegimos, decidimos, porque Dios no puede hacer nada ante tu decisión, porque Él no quiere una máquina. Él si quiere te puede cambiar de manera de pensar, pero eso no lo va a hacer, jamás lo va a hacer, porque entonces sería fallarse a Él mismo. Dejaría de ser un Dios perfecto. ¿Me está entendiendo? Entonces te da la posibilidad de que vos puedas elegir, pero también te enseña para que vos puedas elegir bien. Y muchas veces cometemos errores, pero si no aprendemos de nuestros errores, no nos arrepentimos y empezamos a hacer bien las cosas, nuestra vida sigue igual. Empezamos a edificar nuestra vida con heno, con paja, con hojarasca, la cáscara del árbol. Y con eso queremos edificar nuestra casa interior, nuestro espíritu, total. ¿Qué problema hay? No hay drama. ¿Quién me ve? Si oro, no oro, si leo la Biblia, no leo la Biblia, si tengo temor de Dios, no tengo temor de Dios. Entonces, obviamente, cuando llegue el momento en el cual tú tengas que pasar por alguna prueba, por alguna dificultad, por algún problema, yo te aseguro que aquellos materiales por el cual estás edificando tu casa se van a quemar. ¿Y qué pasa cuando una persona se quema o ve que algo, ¿no es cierto?, su casa se está quemando? ¿Qué harías vos? ¿Qué harías vos? Empezás a desesperarte, no sé si a querer apagarlo con cualquier otra cosa, ¿no es cierto? La desesperación yo creo que va a ser tan grande que vas a empezar a correr de acá para allá.
porque tu casa se está quemando. Nadab y Abiú construyeron su relación con Dios con materiales inflamables. Y cuando se acercaron a Dios, el fuego de Dios lo consumió. Algunos comentaristas bíblicos dicen que fue un rayo que los partió por el medio. Otros dicen que tiraron un elemento totalmente volátil y que al tocar el fuego explotó. Tanto uno como lo otro da igual. De hecho que el hecho mismo demuestra que cuando nos acercamos a Dios tiene que ser en la forma correcta, con un corazón sincero, con un corazón puro, con un corazón que, bueno, yo quiero servir al Señor, lo quiero hacer de todo mi corazón, no quiero andar con vueltas con esto, no le quiero fallar a Dios, no quiero ser un mentiroso, no quiero ser... ¿Me está entendiendo? Cuando una persona quiere verdaderamente agradar a Dios, empieza a optar, ¿no es cierto?, por cosas que antes no hacía, ¿no? Ya mentía demasiado, ahora no miento más, o por lo menos trato de no mentir más, trato de mejorar día a día, trato de que yo ser una mejor persona para que otras personas también vean la luz de Cristo, porque mi responsabilidad como cristiano es demostrar que soy cristiano, no ser un cristiano de la secreta. Porque muchos cristianos son de la secreta, no sé, se van allá a Ciudad del Este, a la iglesia Ciudad del Este, porque acá tienen miedo que lo vean los vecinos. ¿Me está entendiendo? Es la realidad. Yo estoy hablando una realidad que nosotros vivimos día a día. Personas que tienen vergüenza de Dios. Pero Él se humilló hasta lo sumo cuando llevó la cruz. No solamente los desvistieron, le pegaron, eso sería lo de menos. Le escupieron, le dijeron de todo. Y uno muchas veces tiene vergüenza de llevar una Biblia. Llevar una Biblia, mucho menos pararse en la esquina de la calle a predicar la palabra de Dios. A ver si fulano me ve. Que me vea, ¿cuál es el problema? No estoy haciendo nada malo. Pero cuando se agarran a soco, o se emborrachan, o de repente ven pornografía, pero está todo bien porque estamos en la línea. ¿Sí o no? Es así, porque la vida es así. Entonces, a lo malo le llamamos bueno, a lo bueno le llamamos malo, pero Dios quiere revertir eso, quiere que seamos realmente hijos de su gloria, de Dios. Amén. Ahora bien, el fuego de Dios no se apaga, en Él no se apaga. Pero escuchen, pero el fuego de Dios transmite la vida. Se puede apagar si tú no lo mantienes. El fuego de Dios se puede apagar. En Él no se va a apagar, pero nosotros lo podemos apagar. En nosotros sí se puede apagar, porque es decisión nuestra. Entonces, de hecho que si yo apago el fuego de Dios, ¿no? Y el fuego de Dios es el que de alguna manera está avivando mi espíritu. Hay una conexión, ¿no? Mi mente no queda bloqueada y yo puedo comunicarme con Dios. Dios puede hablar a través mío. Entonces escuchen, el Espíritu Santo hace que nuestro espíritu sea fervoroso. Desde el momento que aceptamos que Dios, ¿no es cierto?, por sobre todas las cosas, se manifiesta en nuestra vida, nosotros podemos ser fervorosos, personas que realmente estén demostrando que Dios existe. En Romanos capítulo 12, versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. ¿Por qué decía esto Pablo? Lo decía con el propósito de que, bueno, de alguna manera vos tenés que empezar a crecer, de alguna manera vos tenés que empezar a entender a tu Dios, de alguna manera tenés que estar experimentando, ¿no es cierto?, las cosas sobrenaturales de Dios. De alguna forma, de alguna manera, vos tenés dones y ministerios y no, obviamente no lo podés, ¿no es cierto?, dejar a un costado, aunque hay personas que sí lo dejan a un costado, porque bueno, no quiero comprometerme, pero ¿sabes una cosa? No te queda otra. Siendo cristiano no te queda otra, o te comprometés, porque algún día
el Señor te lo va a reclamar. Así de sencillo. Entonces, no quieren ver esa parte de la Biblia donde nos acusa por ser negligente, por ser irresponsable y no llevar la luz de Cristo a otra persona. De eso no lo quieren, no queremos leer esas partes. No queremos ver eso. Queremos ver las otras partes. La parte que nos conviene. Y no es así. Entonces, no perezoso en cuanto a lo que es relacionarse con el Señor, no perezoso en cuanto a que es no solamente leer la Biblia, no perezoso no solamente por querer ayunar y orar, no perezoso en cuanto a tener que relacionarte con la otra persona, porque de repente, bueno, de alguna manera vos le estás predicando la palabra de Dios, le estás pasando vida a aquellas personas que necesitan, a aquellas personas que, claro, de repente, bueno, no es para mí esto. El predicar el Evangelio es para algunos, no. Es para todos. Y quizás uno piense, pero qué difícil que es el cristianismo. No es tan difícil, ¿no es cierto? Es que si el amor de Cristo toma nuestros corazones, ¿cómo vamos a permitir de aquella persona, ¿no es cierto?, que no conoce a Cristo, dejarle así de balde? ¿Seríamos capaces de hacer eso? Sabiendo el destino que tiene esa persona. Entonces, si hacemos eso, el amor de Cristo no está en nosotros. Así de sencillo, claro que sí. Porque esto es así. Y es ahí que el fuego de nuestros dones tiene que ser avivados. Empezamos a crecer, empezamos a evolucionar espiritualmente. Dice en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti para la imposición, dice, por la imposición de las manos. Entonces, Pablo decía, yo te voy a recomendar algo, que avives el fuego, porque otro no lo va a avivar. Otro no va a venir y poner una pantallita al lado tuyo para que ese fuego sea avivado. No. O sos vos el que lo ha avivado o no lo sos. Entonces él le dice, esta es responsabilidad tuya. Esto es lo que vos tenés que hacer. Porque no lo va a hacer otro. Ah, no, pero Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso. Pero, ¿qué tiene que ver? Por sobre todas las cosas era un ser humano. Por sobre todas las cosas era un cristiano. Y la misma orden es para cualquiera, en cualquier ámbito del cristianismo. Lamentablemente el hombre tiene la facultad de querer dividir las cosas, ¿no? Esto es para vos, esto es para vos, esto es para mí, esto es para vos, esto es para vos, esto es para mí. No, es así. Dios se quiere manifestar en los multidones que tiene. Ah, pastor, yo no puedo hacer liberación porque no tengo el don de liberación. Y yo le digo, pero el Espíritu es el mismo. ¿Acaso no es así? Ah, no, yo en esas cosas no me voy a orar por un enfermo porque no es mi ramo. ¿Pero el Espíritu no es el mismo? ¿Sabe por qué el cristiano no crece? Porque le falta compromiso. El compromiso hace que el cristiano empiece a crecer, empiece a cometer errores, aprenda de sus errores y empiece a evolucionar como una persona, ¿no es cierto?, que va entendiendo los propósitos de Dios para su vida. Por eso que el cristiano no puede dejar de hacer nada, porque el cristiano se vuelve religioso, frío, apático. Es así. Yo nunca hablé en lengua, nunca tuve revelación, porque vos no quisiste. A mí el Señor nunca habló, no me habló, porque vos no quisiste. Porque estás esperando a un profeta que venga acá a predicar. Hermanos queridos, el Señor me dijo que vos vas a ser aquella persona que Dios va a levantar para predicar a las naciones. Mentira del diablo. 38 años que vengo predicando la palabra de Dios y conozco, ¿sabes cuántas personas así? ¿Cuántos profetas falsos?
Hasta los imito. No se dejen engañar. Porque gritan y se le hincha una vena. Eso es del Señor. Porque te tocó el caracú y te emocionaste. Eso es del Señor. Pero cambió algo de tu vida. Te hizo reflexionar. ¿Entendiste en verdad? Entonces, si no fue así, no es del Señor. ¿Me está entendiendo? Entonces, por lo tanto, no debemos apagar al Espíritu Santo. Ahora bien, dice la palabra de Dios que Nadab y Abiú presentaron fuego extraño. Este fuego extraño son aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios en el corazón de la persona. Si Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, hay algo que quiere ocuparlo. ¿Entiendes? Porque siempre va a estar ocupado el corazón. Si no es con una cosa, es con la otra. Si no estás apasionado con algo, vas a estar apasionado con otra cosa. Si vos le das primer lugar al Señor, aquellas cosas no van a tener el primer lugar, porque se lo lleva el Señor. Pero está bien, hermano, yo voy a la iglesia, oro con la palabra, leo, pero yo, hermano, me parece que usted es un poco fanático. Quiero decir la verdad. El fanatismo te engaña y te miente y siempre te lleva a ser una persona que sos extremista. ¿Sabes lo que es un extremista? Un extremista es aquel que se va al extremo. O es tremendamente malo o es tremendamente bueno. Pero nunca tiene un equilibrio en su vida. Esa es una persona fanática. No le hables de lo que a él considera como una pasión, porque te va a pelear. Te va a hacer cualquier cosa. No se puede hablar con una persona fanática. Ok. Pero si Jesús tiene el primer lugar en nuestra vida, Él te promete lo siguiente. Esto es una promesa y muchos van a decir, no, pero esto es una promesa para el pueblo de Israel. No. También es para vos, porque si no, no estaría en tus manos. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Yo lo creo profundamente. Y miré que pasé por mucho, fui fogueado, pero hasta el extremo. Y les digo, esta es una palabra que se cumple. Aún llevándome el Señor hasta el extremo, yo seguí confiando en el Señor. Y créanme que Él cumple. Entonces, si tenemos el primer lugar al Señor, el Señor se revela a través de las promesas. Nunca te hace faltar nada. Pero depende de cada uno. Ok. Los levitas eran tribu sacerdotal, ya lo dije, encargado de mantener el tabernáculo o el templo. Tabernáculo de reunión o el templo. Y una de las responsabilidades que tenían era la de mantener el fuego encendido en el altar. Era una orden de parte del Señor. Una orden de parte del Señor. Esto tenía que estar encendido de día y de noche. No se tenía que apagar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice lo siguiente. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará
sobre él las grosuras. La grosura es la parte más pulposa de la carne con la grasa y de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Es un mandato del Señor. Yo les dije ya no hace mucho tiempo que a partir de Éxodo en adelante tenemos 613 leyes. Y esta es una de las leyes que tiene que ver con el cuidado de los utensilios y cómo se haría, ¿no es cierto?, en el tabernáculo de reunión. O sea, esta es una ley para los levitas, para los que eran responsables. Ahora, en Cristo Jesús, ¿no es cierto?, Él levantó a una nación de reyes, sacerdotes. Eso es lo que hizo, es lo que decía Pedro. Pedro decía prácticamente eso. Entonces, ya no existe más, está la tribu de Leví, está la tribu de José, no, ahora somos todos levitas. Los que estamos en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo Jesús. ¿Escuchó? Entonces, es obvio, el fuego del Espíritu Santo se apaga cuando nosotros queremos que se apague. Y no tiene nada que ver con la emoción, porque la emoción un día vas a estar, ay, gloria, aleluya, saltando y gritando y todo lo que vos quieras, pero el otro día sigue el mismo problema. Pero cuando es del Espíritu, seguís con ese gozo todos los días, 24/7. Todos los días, porque estás en la presencia de Dios. De los problemas no vas a zafar. De cómo vas a enfrentar los problemas, ese es el problema. Si uno lo enfrenta bajo la cobertura del Señor, ese problema va a convertirse en algo favorable para vos. Amén. Porque ella hace todas las cosas nuevas. De igual manera, no dejemos apagar el fuego del altar. ¿El altar qué significa? ¿Qué es el altar? Donde yo presento el fuego. ¿Dónde yo presento el fuego? ¿En mi casa? Ese es mi altar. ¿Dónde yo presento el fuego? ¿Cuando voy a trabajo? ¿Voy al trabajo? ¿Sí? No puedo apagar el fuego. Entonces tengo que ponerlo ahí. ¿Sí? Ese es mi altar. El fuego no solamente es cuando yo me arrodillo de orar al Señor y después ahí termina el fueguito. Apenas una llamita y se apagó y empieza a haber humo. No. El altar está en todos lados. Donde las plantas de tus pies pisaron, ahí es un altar donde vos tenés que llevar el fuego del Espíritu Santo. Amén. Entonces, obviamente, en lo particular, en lo personal, ¿no es cierto?, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, en todo lugar. Algunos dicen, no, Dios no me va a reclamar eso, porque es demasiado bueno. El Señor no me va a reclamar esas cosas. Si te la va a reclamar, que debe tener la plena seguridad que te la va a reclamar. Te la va a reclamar. Cuando llegues a la presencia de Dios, te vas a acordar de mí. Pero sí, el pastor me dijo que me iba a reclamar. Te lo va a reclamar, claro que sí. No, pero Jesús murió por mí. ¿Qué tiene que ver eso? Que haya muerto por vos, por tus pecados, no es eso. Murió por tus pecados, no es solamente eso, sino que te dio la oportunidad para que vos te arrepientas y empieces a caminar en vida nueva. Pero eso ya es problema tuyo. Tiene que ver con la fe, no tiene que ver ya más con el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús fue para introducir el indulto de Dios, la gracia de Dios, para que vos puedas entender y arrimarte a Dios. Y bueno, ahí depende de vos.
Ahora tenés que empezar a caminar por la fe. Ahora tenés que permitir al Espíritu Santo que te guíe, que te consuele y que te regenere. Ahora tenés que permitir que tu mente se abra, que tu conciencia se abra, que tu espíritu esté abierto para recibir las directrices del Espíritu Santo y para que vos empieces a comunicarte en tu interior lo que Dios quiere realmente hacer de tu vida. Eso es manifestar la voluntad de Dios. ¿Ok? Muchos se pensarán, pero qué difícil que lo hace el pastor. No lo hace difícil. No lo hago difícil, la hago muy sencilla. La hago muy sencilla, porque si lo tuviera que hacer difícil, te aseguro que te voy a embarullar tanto, que ni yo voy a entender qué es lo que digo. ¿Me entendés? Quiero que entiendas que esto funciona así. La Biblia, la palabra de Dios nos habla de eso. Nadab y Abiú mantenían el fuego físico en forma religiosa y rutinaria. Muchos caen en la rutina y en la religiosidad. Se vuelven apáticos, se acostumbran a hacer lo mismo y nunca cambian. Total, me acostumbré a hacer eso y así voy a hacer hasta el día que me muera. Y bueno, entonces tu vida no va a cambiar nunca. No, pero ahora tengo casa, tengo auto. ¿Eso qué tiene que ver? Yo estoy hablando de la relación que vos tengas con Dios. Porque tenés que ministrar a Dios en todo lugar. Eso no tiene nada que ver con que tengas bienes materiales, bajo ningún punto de vista. Entonces, se convierte en un fuego extraño para Dios. En algo que Dios no mandó. ¿Por qué? Y bueno, te presentás delante de Dios, pero no lo estás ministrando. No lo estás ministrando. ¿Qué dijimos? En todo lugar se presenta un altar. Donde estés, en la iglesia, cuando estás adorando al Señor, te vienen ganas de hablar en lengua, hablar en lengua. Te vienen ganas de profetizar. Bueno, profetice, viejo. No ataque al Espíritu Santo. No es una locura de lo que yo hablo. Es bíblico. Es bíblico. Si usted empieza a leer la Biblia, se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Dios no mira lo bueno que vos podés hacer. Él mira la intención con que tú haces lo bueno. Entonces, por más que a vos te parezca que lo que estás haciendo es bueno, si estás fuera de la voluntad, no hiciste nada. Así de sencillo. Es por eso que Dios necesita probar tu fe. Dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que oro, el cual, aunque perecedera, él no niega que la fe, la llama del Espíritu Santo, lo que hace mover los montes, lo que hace producir milagros, lo que tiene que estar bien arraigado a la unción, puede llegar a perecer. Quiere decir que puede morir en cualquier momento, si nosotros lo permitimos, ¿sí o no? A eso es lo que dice mi Biblia viejita y desactualizada, ¿no es cierto? Eso es lo que me está dando a entender. Ahora bien, que el oro, el cual, aunque perecedera, se prueba con fuego. ¿Con qué se prueba? Con fuego. Pero no estamos hablando de encender una mecha y ponerla debajo de una persona, no. Estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando del altar, estamos hablando de fuego extraño, estamos hablando de que ese fuego, que vos lo presentás a tu manera, a lo mejor te puede quemar. Sea hallado en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Bien, perfecto. Dios no necesita probarte para conocerte, porque ya te conoce. Él es el creador. Muy difícilmente, aunque la Biblia dice que Él cuenta los cabellos de tu cabeza y no cae ni uno sin su permiso. Así que Él te conoce mejor que vos mismo. O sea, conoce cuántas células en tu cuerpo tenés, así que ¿qué problema hay? Él no necesita probarte para conocerte. No.
Él necesita probarte para que tú te conozcas. El tema es que vos no te conoces y por ese motivo tenés muchas fallas. Por ese motivo tenés muchos problemas. Porque no te conoces. Si yo me conozco bien, hoy puedo decir una cosa, mañana puedo decir otra. Mañana te puedes retractar de las promesas que hiciste, entonces no te estás conociendo. Obviamente, al no mantener la palabra, quiere decir que hay una división en tu alma, ¿no es cierto?, que siempre tiende a hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios. Entonces eso no quiere decir que te conozcas. ¿Necesitas probar tu fe? Sí. ¿Para qué? Para que vos te conozcas y para que vos sepas el potencial que vos tenés en el Señor y para que lo puedas usar y lo puedas desarrollar. Para eso necesitas probar tu fe. No permitas que el fuego te consuma. ¿Estás edificando tu vida con buenos materiales? Ya nos vamos a dar cuenta cuando llegue la prueba. No permitas que el fuego del Espíritu Santo se apague. No lleves una vida mezclada. No podemos llevar una vida mezclada. Una vida mezclada es una vida que no tiene sentido. Yo hago lo que me gusta, pero también sirvo al Señor. Yo creo que eso no tendría que ser así, bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. Dice la palabra de Dios, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo donde Dios habita, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados. Yo si les puedo explicar esta palabra, se la voy a explicar, porque hay una tipología también ahí. Sino que revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que en esta mañana puedas entender que no se puede ministrar a Dios con cosas que a vos te parecen correctas, pero que están fuera de la voluntad de Dios.